A ver, hay varias cosas que hablar. Yo por lo que me acuerdo, eh, alcanzamos a tener dos clases, ¿cierto? Una primera clase donde, digamos, presentamos el programa, ¿cierto? Y una segunda clase donde seguramente alcanzamos a empezar a ver un poco el contenido, sobre todo el repaso de modelamiento. ¿Me equivoco, no? ¿Quiénes estuvieron en esas clases? Sí, profe. Sí, eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Ya. Bueno, obviamente, por la situación que nos está afectando a todos ahora, todo lo que conversamos en la primera clase, por lo menos con respecto a las evaluaciones, vamos a tener que replantearlo, lógicamente, por toda la dificultad que implica el hecho de que no nos podamos reunir, obviamente, y que además de eso, ¿cierto? También, o sea, básicamente si bien virtualmente uno se puede reunir y puede trabajar y muchas herramientas en línea, ¿cierto? El curso tenía pensado un montón de actividades grupales y obviamente eso ya es súper difícil de realizar. Así que en ese sentido van a haber algunos cambios que en realidad les voy a contar qué es lo que pienso yo que sería mejor para ustedes en realidad y pero ustedes me comentan si están de acuerdo o no. O sea, en realidad aquí lo que me interesa es que lógicamente dentro del curso aprendan en lo que los contenidos importantes y sobre todo los sepan aplicar, ¿cierto? De manera práctica, que era lo que siempre desde un principio queríamos. Yo creo que afortunadamente no es tan complicado hacerlo porque en esta situación, porque obviamente igual mucho del trabajo que tenemos que hacer es en el propio computador. Entonces, en realidad, perfectamente yo les puedo ir mostrando las cosas también y ustedes pueden irlas replicando en sus propios computadores. Así que en ese sentido nos ayuda un poco también, o sea, de todos modos pensábamos trabajar, ¿cierto?, a través de computador en las clases. También les aviso que, bueno, veo que alguien empezó a grabar. También, obviamente, qué bueno, porque también lo pensaba hacer yo, para que después las clases estuvieran disponibles para quienes no puedan estar ahora en el horario. O sea, yo entiendo perfectamente, y a mí también me pasa, que teletrabajo puede ser una cosa, pero en realidad estar en la casa y tratar de tener la misma concentración o tiempo o disponibilidad que uno puede tener realmente estando en el aula es totalmente distinto. Así que entiendo que no todos puedan siempre asistir, que la asistencia en ese sentido virtual quizás no va a ser la misma que haya en presencial y por lo tanto en realidad la idea también, ¿cierto?, es siempre grabar las clases de modo que las tengan ahí disponibles para que después las puedan revisar. Eh, Además de eso, bueno, si ustedes vieron el portal, también, ¿cierto? Yo igual subo cuando puedo, obviamente, y puedo desarrollarlo, videos de explicaciones de cosas que son relativamente importantes para que también las puedan revisar ahí, ¿cierto? Y puedan repetir las veces que sea necesario, digamos, los videos, ¿cierto? De esas explicaciones, sobre todo cuando hay como las bases teóricas y cosas así, o ejemplos que son importantes, eso los trato de hacer en un video que en realidad los que habrán visitado esos videos que les dejé en el portal, ¿cierto? Se habrán fijado que es un canal de YouTube que hice, de hecho lo hice el año pasado por el problema que hubo, ¿cierto? Ya en la segunda parte del semestre que creé ese canal para que también tuviéramos la misma clase de trabajo en el fondo, que pudieran ver en video y cuando tuvieran disponible la conexión, de qué se trataban esos contenidos. Ahora la idea es ir haciendo lo mismo, o sea, además de que obviamente aquí se grabe la clase, también voy a ir tratando de dejar ahí distintas clases de materiales de apoyo, obviamente, para que puedan revisar en caso que se hayan perdido la clase, ¿cierto? O tengan dudas, voy a tratar de hacer de todo un poco para que puedan tener ese apoyo. De todos modos, obviamente vamos a estar haciendo las clases, así que ahí podemos de todos modos ir viendo ejemplos y aclarando dudas y cosas por el estilo. Entiendo que no es obviamente la situación óptima que todos quisiéramos, que obviamente presencialmente es mucho más fácil, pero aquí, pucha, todos parece que nos vamos a tener que adaptar un poquito y tratar de encontrar la forma de trabajar con mayor facilidad de esta manera. También me imagino y soy muy consciente que los trabajos en grupo que ustedes tengan que hacer, obviamente,
van a tener que requerir de una herramienta como esta, pero cierto, también afortunadamente hay como hartas herramientas de trabajo en línea de distinta naturaleza. Imagino que muchos de ustedes habrán usado los Google Docs o las planillas perdón, de Google también, ¿cierto? Hoy también de estos mecanismos, de estos sistemas de videoconferencia hay un montón, aparte de que este mismo obviamente ustedes también lo pueden emplear y así sucesivamente. Por lo menos herramientas, afortunadamente esto nos tocó en una época que hay hartas herramientas que nos pueden apoyar. Ahora, con respecto a las evaluaciones, lo que les decía un poco al principio. Una de las cosas, ¿cierto? Bueno, conversamos, ¿cierto? Que el ramo tenía pensado 4 evaluaciones durante el semestre. Las 3 eran de la unidad 1, 2 y 3, ¿cierto? Era entre la primera era una individual, la segunda, la tercera eran trabajos grupales. Y la cuarta evaluación era un promedio de tareas que se iban a dar durante el semestre, ¿cierto? Para que trabajaran en grupo, que eran básicamente problemas de distinta naturaleza, ¿cierto? De distintos contenidos, para que todo eso, ¿cierto? Promediara el 20%. Ahora creo, me parece que en realidad es como súper complicado que podamos hacer 7 tareas en el semestre. O sea, en realidad es como demasiado trabajo que coordinar, dado que ya tenemos esta dificultad adicional de tener que estar, ¿no es cierto?, encontrando en línea y no presencialmente, lo que obviamente hace que las cosas anden bastante más lentas. Entonces, lo que pensaba era que no nos vamos a tener, digamos, ese por 20% del promedio de tareas. Sí les voy a dar, obviamente, semana a semana ejercicios y vamos a verlos en clase, les voy a dejar algunos propuestos para que revisen y obviamente cosas así. Más que nada para que estudien, ¿cierto? En contenido y aclaren dudas, pero no va a ser obviamente ese tipo de tareas o ejercicios evaluados, sino que van a ser solamente como parte del proceso. Y ese porcentaje, la idea obviamente es, lo tenemos que lógicamente considerar, pero lo que pensaba hacer era cierto que consideráramos la mejor calificación que tuvieran de las otras 3 notas y poner esa en este promedio de tareas, cierto, que es la última calificación que aparece en el semestre. Eso es un 20% es ese promedio de tareas, ¿ok? Entonces, la mejor nota que tengan de las otras 3 va a ser la que va a ir a ese 20% adicional. No sé si están de acuerdo en primer lugar con esa medida en particular. Hay otro pequeño cambio también que les quiero mencionar. Pueden contestar por chat o pueden contestar por audio. No sé si están de acuerdo en hacerlo así. Está bien, profe. O sea, siempre y cuando logremos sacarnos buenas notas, obvio. Pero es la mejor la que queda, así que de todos modos siempre va a ayudar. ¿Ya? ¿Alguien que suponga que lo mencione ahora o calle para siempre? Bueno, y el otro cambio también que en realidad es necesario hacer es con respecto a la evaluación de la primera unidad, de la que tenemos que seguir viendo. Eh, la evaluación original, ¿cierto? Estaba pensada en que fuera como una prueba, era una prueba individual, ¿cierto? Que con mucha probabilidad en realidad iban a tener que resolver en computador, iba a ser un modelo, obviamente, a resolver y todo eso. Pero ya, obviamente, eso tenía la necesidad de que fuera presencial para que pudiera ir atendiendo las dudas de todos, ¿cierto? Simultáneamente, y eso va a ser súper difícil de hacer, obviamente, en un entorno virtual, porque ¿cierto? Se complican bastante las cosas de que todos tengan disponibilidad al mismo tiempo. Así que también esa tarea, la idea es reemplazarla por una otra, digamos, trabajo grupal, ¿ok? Que también, ¿cierto? Obviamente va a ser sobre análisis y sensibilidad principalmente, pero va a incluir modelamiento, resolución de ese problema, ¿cierto? Del modelo y además de eso análisis y sensibilidad, las 3 cosas. Y lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, ¿cierto? Hasta llegar a esa primera evaluación son precisamente las distintas partes. Vamos a modelar, vamos a resolver y un poco más adelante vamos a empezar a ver los análisis de sensibilidad y vamos básicamente en las clases a estar viendo puros ejemplos de distintos problemas, ¿cierto? Para ir haciendo esta clase de análisis, ¿ok?
No sé si están de acuerdo con, obviamente, que hacer ese trabajo, digamos, dejar esa primera nota como un trabajo grupal y no una calificación, ¿cierto?, individual. También pueden contestar por chat o por audio. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? ¿Nadie se opone? Parece que no. Ok. A ver, otra cosa que no sé si ustedes habían tenido algún curso antes a través de Microsoft Teams o algo por el estilo. ¿Habían hecho algún curso así? ¿Online? ¿Totalmente? Sí, No, pero profe. no Microsoft Teams. Ya. Es que en realidad también ese pensaba, porque en realidad es más que nada por el detalle, porque obviamente esta misma herramienta les sirve a ustedes para poder reunirse en grupo. Lo pueden hacer, ustedes mismos pueden crear su grupo y hacer también videoconferencias, compartir pantalla y toda la historia. Además de, obviamente, otros programas que hacen exactamente lo mismo. Este obviamente como está, digamos, por parte de INACAP también obviamente se funciona bastante bien dentro de los distintos programas que existen, pero se imaginan que en realidad hay como muchas cosas que hacen tareas similares. Y también, obviamente, como les mencionaba, existe a través de Google, ¿cierto? Los Google Docs o los Google, las hojas de cálculo y todas esas cosas que también en algo les ayudan, ¿cierto?, a trabajar en conjunto. Yo entiendo que el trabajo en grupo puede que de repente sea un poco más lento ahora, así que también los plazos y todas esas cosas los voy a tener considerados dentro de, digamos, de cómo vamos a trabajar. En particular, yo quiero que en realidad bastante pronto, no sé si podré la próxima semana, pero más tardar a la siguiente, ya tenerles publicados ese trabajo final de esta unidad, ¿ok? Para que en la medida que vayamos viendo los distintos contenidos, ¿cierto? Ustedes inmediatamente puedan irlo abordando. Y también de esa misma manera, lógicamente, me van preguntando. Esas mismas, digamos, las dudas las podemos atender también acá a través digamos, no sé, de una videoconferencia o me pueden mandar un correo si es sobre todo algo como chiquitito, fácil de explicar o simplemente quieren que revise un modelo, algún resultado particular, pueden enviarlo por correo. Y si es algo que de repente requiere más explicación, nos podemos poner de acuerdo para como, digamos, como eh, responderle las dudas que tengan. De hecho, normalmente, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer dentro de las mismas clases, ¿cierto? Como lo hubiéramos hecho presencialmente, podemos hacer la clase hasta cierto punto y de ahí en adelante los que hayan tenido dudas, que obviamente me hayan informado, podemos quedarnos solamente con ese grupo para ir atendiendo las dudas particulares que tengan, ¿cierto? Sobre la tarea o sobre en general los contenidos del curso. ¿Algún comentario, duda o algo? ¿No? No, profe. Ok, ya. Entonces, a ver, la última vez, a ver, les voy a compartir pantalla. Ya, esto, chico, esto también. ¿Quién asistió en la última clase? ¿Se acuerdan en qué quedamos específicamente? Muy probablemente nos acercamos a este ejercicio, por eso se lo estoy mostrando. No sé si ven una PowerPoint con un enunciado. Sí, se ve, bro. ¿Sí? Profe, ¿Se ve bien? llegamos hasta modelarlo en el programa ¿En Excel o en Lingo? Lingo. Lingo, ok. Este no lo vimos en Excel. No, en Excel no lo vi. Ya, ok. Eso vamos a hacer ahora entonces. Igual vamos a repasar obviamente un poco el enunciado, pero vamos a hacerlo aquí, uno nuevo. Ya, mire, normalmente para trabajar, voy a hacer aquí un archivo nuevo. Siempre, o sea, vamos a ir haciendo paso a paso aquí las cosas y los archivos que yo aquí haga, sea un Excel o cualquier otra cosa, después yo siempre se las voy a subir al portal para que las puedan descargar y revisar, ¿ya?
porque de repente, claro, puede que tengan algún error o algo por el estilo, o quieran comparar simplemente la forma en que ustedes lo hicieron con respecto a cómo yo lo hice. Así que lógicamente les voy a subir todos los archivos que trabajemos y que ustedes van a ver. También, a modo de pizarra virtual, también uso un Word, digamos, en blanco, donde voy tipeando lógicamente las cosas como si lo hiciera en la pizarra, y eso mismo también después se lo subo. Así que en el fondo este mismo documento, si no tienen si está escrito, digamos, en el documento, no tienen para qué tomar notas en particular, porque después eso igual lo van a tener disponible. Además, como le decía, también el video en sí, que va a quedar lógicamente dentro de este mismo sistema del Microsoft, en particular en Microsoft Streams creo que aparece, pero va a quedar dentro del canal que estamos ocupando ahora para hacer la clase. ¿Alguien tiene antes de empezar, alguna duda en general, algo que quiera comentar, más general aún, de cómo se va a hacer el semestre? Yo, por ejemplo, a ver, tengo entendido que en este momento por lo menos las fechas de término del semestre no están cambiando, o sea, en teoría terminamos en el mismo momento. Y por lo mismo, ¿cierto? En realidad se permitió hacer un poco lo que se permitió el semestre pasado, esto de tener entre 2 y 4 evaluaciones por asignatura. Nosotros teníamos lógicamente considerado 4, porque bueno, habían asignaturas que tenían considerado más evaluaciones aún, entonces lógicamente esas tienen que reducirla a 4. Pero además de eso, nosotros igual vamos a, entre comillas, reducir una, ¿cierto?, para dejarlas en 3. No sé si esa información les había llegado a todos ustedes, porque a mí particularmente a nosotros, el jefe de carrera fue el que le avisó a los profesores que contuviéramos esa consideración en realidad para planificar. Y no sé si a ustedes les han dicho algo más en particular o tengan alguna duda, que quizá yo no le puedo responder en este momento, pero sí podría después hacer la pregunta respectiva. Antes de que empecemos con la materia, no sé si alguien tiene algún comentario así que hacer. Profe, una consulta. Nosotros, hay varias clases que nos han fijado estas videoconferencias por horario. ¿Ya? ¿Usted va a hacer ¿Ya? lo mismo? Sí, o sea, inicialmente debería ser en el horario de clase, porque si la fijamos en otro horario, al final nos queda una ensalada, o sea, no podríamos encontrarnos porque no podría saber cómo están disponibles los demás, po. No Claro. sé si les han fijado de repente una reunión en un horario que no corresponde. A mí me fijaron una hoy día, ¿Ya? pero era como a las 10 de la mañana y a esa hora yo estoy trabajando. ¿Ya? Y ahí o sea, bueno, por eso también, por ejemplo, o yo igual voy a respetar en realidad los horarios de la clase, salvo que por motivo de fuerza mayor o porque nos pongamos todos de acuerdo lo hagamos en otro momento, pero también, ¿cierto?, queda el tema de que la clase queda grabada. El problema de la clase grabada es que obviamente si tienen una duda en el momento no pueden preguntar, por eso es mejor obviamente estar en la sesión. Pero si en cualquier caso, obviamente, no pudieron estar, pues, particularmente en una clase, por lo menos sí va a estar la grabación disponible. No, o sea, como les digo, mi intención por el momento es respetar el horario, a menos que casualmente tengamos, ¿cierto?, algún otro problema adicional aún. Yo por lo menos por ahora estoy sano, así que también por ese lado, también si algo me pasa, también lógicamente y tendremos que ver cómo podemos empezar a trabajar. Pero inicialmente, ¿cierto? Sí vamos a tener ese horario. También, obviamente, si alguien después tuviera problemas, si alguien se enfermara y no pudiera tener la misma regularidad de trabajo que los demás o cualquier cosa, lógicamente avise, por favor. O sea, también no me hago ningún problema, ¿cierto?, en tener consideraciones especiales de fecha de entrego o cualquier cosa con alguien que esté complicado de salud o cualquier cosa. Sí, eso perfectamente lo entiendo. O lo mismo que los trabajos, pues también mucha gente ha tenido que extender sus turnos de trabajo por el hecho de que tienen que reemplazar a otras personas y resulta que obviamente ahí después ya no pueden ir a clase, entonces quizás van a ver todas las clases grabadas y obviamente no pueden atender quizás las dudas de la misma manera, entonces todo eso obviamente
avísenlo a tiempo, por favor, no estén esperando, ¿cierto? Si tienen algún problema de avisarlo a última hora, ¿ok? Para tratar de ver de qué manera ahí los puedo ayudar con los casos puntuales, ¿cierto? Que les pueden complicar la vida, ¿ok? ¿Alguna otra duda general antes de comenzar? ¿No? Bueno, si no hay dudas, nos vamos entonces a los contenidos en sí. Sí, un último detalle quizás antes, que me imagino que se fijaron en el horario, que cortaron básicamente todos los horarios como los bloques de vespertino en 5 minutos. Entonces todo está corrido un poquito con respecto a los horarios tradicionales. Por eso esta clase, ¿cierto? Empezaba a las 8:30 y termina a las 10:30, siendo entre comillas 3 bloques, ¿cierto? Era como el bloque que antiguamente en realidad terminaba, ¿cierto? A las 11 de la noche. Y está todo, ¿cierto? Pues como se le ha cortado todos los bloques 5 minutos, todo se corre un poco. En cualquier caso, ¿cierto? No sé si ahora les llegó un correo con la programación de la reunión, que la hice hace poco en realidad, pero les debería quizás llegar un correo. ¿Les llegó algún aviso de que iba a haber una reunión? Sí, profe. Sí llega, ok. Sí, profe, sí llegó. Ya, entonces en realidad lo que voy a hacer es programar por lo menos un grupo de clase, las inmediatamente siguientes, ¿cierto? Las voy a programar de la misma manera para que les llegue el aviso y obviamente no nos confundamos con los horarios que también en esta situación son un poco especiales. ¿Ok? Si no hay más preguntas, podemos ir ahora sí a el tema que nos convoca, que era, digamos, habíamos partido, ¿cierto? De este enunciado, de hecho lo habíamos hecho, lo vamos a repetir rápidamente, ¿cierto? Pero la diferencia es que ahora lo vamos a resolver en Excel para que, digamos, en parte recuerden, quienes lo han hecho antes, ¿cierto? Se acuerden un poco cómo funciona Excel para resolver estos problemas y quien no lo haya hecho, obviamente, también tenga su primera experiencia. Para quien no lo ha hecho antes, no se asusten, no es obviamente la última vez que lo vamos a ver. En las direcciones que yo les puse, ¿cierto? En el portal, ¿cierto? Los links que les puse, ¿cierto? A este canal de YouTube, hay un video explicando el cómo ocupar Solver de Excel también. Esta clase vuelve a estar grabada, obviamente, y también después quizá suba más videos todavía de ejercicios resueltos en Excel por si alguien quiere repetir. Y de todos modos, en clases vamos a seguir haciendo ejercicios con Excel, repitiendo todo el procedimiento varias veces, ¿ok? Así que no se asusten si en esta primera vez que vamos a ver un ejercicio resuelto en Excel no lo toman todo inmediatamente. Ahora, obviamente, si tienen alguna duda, pregúntenla para que obviamente ir aclarando inmediatamente las dudas que tengan de cómo se ingresa, ¿cierto? Un modelo en Excel. Pero antes de trabajar en Excel, vamos, ¿cierto? En realidad tenemos que crear el enunciado, porque lógicamente lo que traspasamos a Excel es particularmente el modelo que estamos creando. Ven aquí, a ver si esto está quizá un poquito chico. No sé si alcanza a leer bien el enunciado o agrando un poco la letra. Lo estoy proyectando, esto literalmente es un Word que estoy usando de pizarra. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Ok. Ya. Entonces, primero lo que vamos a hacer, este modelo ya lo revisamos en clase, ¿cierto? Pero lo vamos a repasar rapidito, ¿cierto? Para recordarnos cómo se armaba y también obviamente de ahí vamos a ir a su ingreso al Excel en particular. En este caso, ¿cierto? Era una compañía que fabricaba 2 productos, A y B. Eso ya, ¿cierto? Era lo que nos decía cuáles eran las variables de decisión. Eso lo podríamos escribir al tiro, variables de decisión, XA, XB. Aquí, acuérdense que una de las cosas que conversamos en su momento era que era súper importante tener clara la unidad en la cual yo trabajaba las variables de decisión,
que mi variable de decisión, como lógicamente es un problema matemático, siempre es una cantidad, pero cuando yo declaro la variable de decisión, tengo que tener súper claro en qué estoy contando, cuál es el número que el modelo me va a entregar, porque eso, ¿cierto?, es lo que después me va a dar coherencia a las distintas ecuaciones que yo cree. Y en este caso, ¿cierto?, XA, como fabrica los dos productos A y B, y estamos hablando, ¿cierto?, que A y B en este caso son, entre comillas, los productos que tanto fabrica y vende, ¿cierto? Aquí no hay una separación, no está diciendo que hay inventario ni nada por el estilo, todo lo que se fabrica se vende. Entonces podemos decir que cada una de estas variables es, por ejemplo, la cantidad de productos A fabricados, ¿cierto? O vendidos en su defecto. Puede perfectamente interpretarse cualquiera de las dos maneras. Y la segunda restricción, o sea, la segunda variable, ¿cierto? Es cantidad de productos, pero B, fabricados o vendidos. Esas son nuestras dos variables. Veamos el resto del enunciado. Dice, el volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 libras. Las tasas de consumo de materia prima son de 2 libras por unidad de A y 4 libras por unidad de B. Las utilidades de A y B son de 20 y 50 respectivamente. Y determine la combinación óptima de productos para la compañía. Nosotros vimos, ¿cierto?, que este ejercicio, al hablar de utilidades, ¿cierto?, y decirme que determine la combinación óptima, lógicamente lo que estoy buscando necesariamente es optimizar, ¿cierto?, en una función de maximización, porque las utilidades, lógicamente, no se maximizan. Entonces, nuestra función objetivo, digamos, será, ¿cierto?, maximizar Z. Recuérdense que siempre ocupamos como referencia esto. Z es igual ¿a qué cosa? Las utilidades, ¿cierto?, de A y B son 20 y 50 respectivamente por unidad, ¿cierto? Obviamente aquí, si bien no es explícito, es la única forma que tiene sentido que sea por cada unidad que fabrico de A son 20 y por cada unidad que fabrico de B sean 50. ¿Por qué? Porque si fueran, obviamente, por ejemplo, utilidades que no dependen del volumen, si fueran fijo, en realidad no tengo decisión que tomar. Ya se van a ser esas cantidades. Entonces, lógicamente, si es por unidad que de cada una, sí, hay una decisión que tomar porque yo no sé cuánto fabricar de cada una. Y eso era, ¿cierto?, lo que se constituía mi función objetivo, escribiéndola como 20xA más 50xB. De esta manera, ¿cierto?, ya tengo definida la función objetivo y ahí en ese sentido está esa parte, en el modelo no tengo que hacer nada más, tengo que pensar lógicamente ahora mis restricciones. ¿Alguna duda en la forma de la función objetivo? Contesten por audio porque en realidad como les dijera, el chat no lo veo para tener la pantalla de esta manera. Si hay alguna duda me dicen. Ninguna duda yo, profe. Ok, bueno. Al minuto nada, profe. Ok. La clase pasada, ¿cierto? Al principio vimos un poco como unos pocos tips, digamos, de cómo trabajar, ¿cierto? Los problemas. Y una de las cosas, ¿cierto?, que había que considerar era un poco contar las restricciones, ¿cierto? Darme cuenta de cuántas restricciones yo detectaba de modo de después escribirlas, ¿cierto? Que no se me olvidara, si no me quedara alguna atrás, ¿cierto? Que después, obviamente, si se me queda una restricción afuera, el resultado, lógicamente, es totalmente diferente. Aquí, ¿cierto?, nosotros habíamos detectado que habían 3 restricciones. Una súper típica, ¿cierto?, es lo que está aquí en 2 líneas separadas, que es la utilización de la materia prima. Cada unidad de A consume 2 libras, ¿cierto? Cada unidad de B que yo fabrique consume 4 libras y en total, ¿cierto?, para diariamente, ¿cierto?, se tiene una disponibilidad de 240 libras. Entonces, una primera restricción que me nacía de esa parte del enunciado era 2xA, que va a ser la cantidad total de materia prima que ocupen productos A, y 4xB,
que es la cantidad total de materia prima que ocupe en productos B. Y eso tiene como límite de uso 240 libras. Tiene que ser, obviamente, menor o igual, porque yo no sé si las va a ocupar todas. Es muy probable que sí, pero en realidad es el modelo el que debe decidir eso. La otra restricción que aparecía, que era una restricción pequeñita, estaba en esa frase. Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Las unidades, ¿cierto?, fabricadas, vendidas que estamos haciendo de A es directamente XA. Eso era lo que no puede ser mayor que 100. Por eso, ¿cierto?, tenía una restricción que era XA menor o igual a 100. Y la tercera restricción era la que ahí nos complicó un poco más, ¿cierto? Porque esta era un poco más difícil de concebir por el hecho de que las mismas variables participaban en los dos lados de la inecuación que yo estoy escribiendo, de la restricción. Y era esta que decía que el volumen de ventas de A, que es XA, ¿cierto? Es el volumen de ventas de A, es por lo menos el 80% de las ventas totales de A y B. Y las ventas totales de A y B, ¿cierto? Es XA más XB, toda la cantidad total, ¿cierto?, de productos, porque hablamos de volumen de venta de unidades. Entonces, esa parte nos dice en particular que XA, ¿cierto?, tiene una cierta relación con el 80%, 0,8 por, del total de ventas de XA más XB. Como me dicen que el volumen de ventas de A es por lo menos el 80%, XA tiene que ser mayor que este número. Y ahí me quedaba, ¿cierto?, esta restricción de XA mayor o igual a 0,8 de XA más XB completo, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí de cómo se plantean las restricciones? Nos queda una pequeñita restricción por ahí que anotar, pero de las otras del enunciado en sí, ¿cómo se escribe por qué se escriben así las restricciones? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Ok. Aquí lo adicional que hay que hacer, en realidad, ¿cierto? Habíamos visto que era un formalismo que cuando uno escribe el modelo, ¿cierto?, tiene que hacerlo, es indicar los signos de las variables. Y en este caso, ¿cierto?, XA, XB son valores mayores o iguales a 0. No tiene sentido, ¿cierto?, que el número sea negativo. No tiene sentido, ¿cierto?, que sería como que desfabrique, obviamente, estamos hablando de productos físicos y por lo tanto o no se hace nada o se hacen algunos, pero no puede ser un valor negativo y por lo tanto ambas variables deben ser mayores o iguales a 0. Yo les mencionaba, ¿cierto?, que en software esto no se indica, ¿ok? Que por defecto casi todos los software entienden que las variables, si ustedes no les están indicando que son mayores o iguales a 0, son mayores o iguales a 0. ¿Y por qué hacen eso? Por el método simplex, el método, digamos, que hay detrás de esto para solucionarlo, asume y funciona solamente con variables mayores o iguales a 0. Entonces, por lo tanto, por convención, digamos, los software vienen de esa manera, que ya vienen incluidos con digamos, con la suposición de que todo es mayor o igual a 0, a menos que se indique lo contrario. Y eso, si yo tuviera una variable libre de signo, binaria, entera o con restricciones de ciertos rangos, eso sí se lo tengo que indicar particularmente a todos los software. Si no es así, asumirá que es mayor o igual a 0 y esto en sí no hay para qué incluirlo dentro del modelo como vamos a ver. Hasta aquí, ¿cierto? Tenemos ya entonces todo nuestro problema, pero aquí tenemos un gran pero, que en realidad es un límite que tiene Excel con respecto a los modelos, y está en esta restricción, que vamos aquí a destacar en rojito, y la vamos a copiar abajo, porque Excel, una de las, digamos, no diría problemas, pero sí una de las particularidades que tiene, y que obviamente lo hace un poco amable en ese sentido, es que exige que el modelo sea escrito en la forma estándar. ¿Y eso qué quiere decir?
que los coeficientes de todas las variables deben estar deben estar de partida solo a la izquierda y a la derecha debo tener solo constantes. Y aquí obviamente eso no se cumple porque tengo variables en el lado derecho. Y también, ¿cierto? Cada una de las variables debe tener un único coeficiente. Y aquí, ¿cierto? Yo tengo aquí XA, este XA solo que tengo es 1 por XA, ¿cierto? Cuando se ve de esa manera una variable es porque hay un 1 multiplicando. Pero el otro lado, ¿cierto? Si yo hago esta multiplicación, tengo 0.8 XA. Y Excel me exige que yo ingrese por cada restricción un único coeficiente para esa variable. Entonces yo esto lo tengo en realidad que resolver y ordenar de la manera, ¿cierto?, que Excel me exige. Y para eso obviamente simplemente tengo que hacer los pasos algebraicos que me lleven a poder ordenar esta ecuación. Si vamos haciendo paso por paso, si hago 0.8xa más 0.8xb, ¿cierto? Simplemente multiplique el paréntesis. Aquí lo que puedo hacer, ¿cierto? Tengo que pasar XA a alguno de los dos lados para que se junten, ¿cierto?, los coeficientes, pero como me exigen, ¿cierto?, que todas las variables estén a un lado en particular y las constantes en el otro, lo que me conviene en realidad es que XA aquí pase, entre comillas, a la derecha, ¿cierto? Para que a un lado haya solamente una constante, que en este caso va a ser 0, y al lado de acá me va a quedar, ¿cierto? Podemos escribir 0.8xa menos xa más 0.8xb. Y esto, si lo reduzco más aún, ¿cierto? Termina siendo menos 0.2xa más 0.8xb. Y ahí sí yo tengo en un único coeficiente lo que acompaña a xa, ¿cierto? Esta expresión de arriba, si la reduzco, va a ser de esta manera, menos 0.2xa más 0.8xb. ¿Dudas de esta forma de cómo se reduce? Sí, profe, ¿por qué le quedó en 0.2xa? Porque acá arriba, el xa, ¿cierto? Acá arriba, cuando estaba a la izquierda, este sequía, es 1 por xa. Cada vez que Préndeme una la luz. variable no tiene en realidad, ¿cierto?, un coeficiente visible, es porque está siendo multiplicado por 1. Porque acá, por ejemplo, en esta otra ecuación, XA es 1 por XA más 0 por XB, y por eso no aparece XB, porque su coeficiente es 0 en esta ecuación. Pero si aparece así una variable sola, es 1. Entonces, cuando la paso, ¿cierto?, al lado de este caso derecho, queda el 0.8 es XA que viene de este lado, ¿cierto?, de esta parte, menos 1 por XA, que era lo que estaba, ¿cierto?, en el lado izquierdo. Y 0.8 menos 1 es el menos 0.02. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Entonces, esta ecuación, ¿cierto?, es exactamente lo mismo. Escribir de esta manera, ¿cierto? Esto es simplemente porque lo que dice que esta cifra es la que es menor o igual a 0. Entonces la puedo escribir en ese sentido o en el sentido de acá. Esto lo hago simplemente para poder escribirla, ¿cierto?, de la manera que están escritas arriba. Entonces, esta ecuación, como está escrita acá, es la que sí me sirve para introducir a Excel con el coeficiente menos Profe. 0.2 y el 0.8. Una consulta. Al Dime. pasar menos 0.2xa más 0.8xb al otro lado, ¿no cambian los signos? ¿En cuál ecuación dices tú? El Antes de que 0.8 quede quizá finalmente la ecuación. aquí, No en la parte en de la abajo, al segunda, final. No, al final. ¿Sí? por eso. En la última que escribí. ¿Sí? No, pues en realidad que no lo estoy pasando al otro lado, porque solamente fíjate que lo que dice 0 es mayor o igual que menos 0.2xa más Ah, y después le cambió el signo. 0.2xb, Ah, ya. que es lo mismo decir, claro, que esa cantidad es menor o igual a Sí, 0. Igual sí, sí. estoy haciendo la misma comparación, pero lo puse al otro lado. Ya, profe, vale.
esta es la que vamos a tener que ocupar en Excel, ¿ok? Además de estas otras dos, ¿cierto? Que están tal cual, ya están ordenadas, y por supuesto nuestra función objetivo es la otra cosa que necesitamos ingresar. Y ahora sí, nos vamos a ir a Excel. Voy aquí a agrandar un poquito, a ver dónde pongo esto, por acá. Agrandar un poquito las celdas. ¿Se ve bien ahí el tamaño de las celdas? Sí, profe. Ya. En este caso, ¿cierto? Aquí voy, acá, bueno, voy a copiar solamente el texto como texto, esto simplemente para acordar, para no estar cambiando a cada rato, ¿cierto? De una hoja a otra. Voy a copiar ahí, esa es nuestra función objetivo. Estas dos restricciones, voy a copiar aquí. Y la última restricción la voy a copiar acá. Ahí está, ¿cierto? Todo nuestro problema, como digo, referencia visual solamente para no tener que andarnos cambiando a cada rato. Primera cosa que tienen que revisar en Excel. Si nunca han trabajado en problemas de programación lineal en Excel o bien en optimización de una variable, ¿cierto? Como se hace, por ejemplo, en cálculo. Fíjense si en el menú Datos, ¿cierto? De Excel arriba, la parte Datos, que está casi en medio, tienen el botoncito Solver. Si nunca lo han trabajado, no deberían tenerlo. Aparece aquí al lado derecho del, digamos, del encabezado de Excel. ¿Alguien no lo tiene? Yo, profe, no lo tengo. Ok, eso es lo normal. Excel viene, digamos, sin el botón activo. Hay que activarlo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Profesor, Dime. tengo una problemática, estoy sin computador. ¿Ya? Mira, pero Después como te puede ser digo, como una guía o algo, ¿cómo hacer eso? sí, de hecho, por eso les contaba al principio que en el canal de YouTube que les puse dentro del portal hay un video de cómo hacer esto. Esta misma clase está siendo grabada también, así que igual la van a tener disponible. Y también les estoy escribiendo un tutorial escrito de cómo hacerlo. Así que en realidad van a tener las tres opciones y esto lo vamos a seguir viendo en realidad en varias clases. En realidad vamos a seguir haciendo ejercicio en Excel, así que ahí se puede volver a aclarar. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ya. ¿Cómo se activa el botón Solver? Bueno, el Solver y en realidad varias funciones de Excel que aparecen aquí en análisis de datos y en otras partes, no vienen normalmente activas porque en realidad es como un código adicional que se le añade a Excel y que, entre comillas, lo hace un poquito más pesado, en realidad, muy insignificante, pero obviamente son una parte de código que dentro del total de Excel igual es como significativa, y por eso en realidad como que uno no vienen realmente incluidas como por defecto, y la gran mayoría de la gente tampoco obviamente las utiliza. Así que estos botones hay que activarlos. Y para activarlos tienen que ir a Archivo, acá al principio, ¿cierto? Y Opciones. Y les va a aparecer esta ventanita. Me dicen si les aparece esta ventanita. Sí. ¿Sí la tienen? Ya. Acá en esta ventana, por el costado izquierdo, ¿cierto? Fíjense que la penúltima parte dice complementos. Presionan esa y les va a aparecer algo muy similar a esto. No igual porque yo tengo varios complementos activos, entonces a usted probablemente esto le va a parecer quizá más vacío. Pero abajo de esta ventana, ¿cierto? De complementos, dice administrar complementos de Excel y hay un botón ir. Eso es lo que hay que apretar. ¿Ok? Cuando lo aprieten, les va a aparecer esta ventanita, pero les va a aparecer sin nada marcado, en blanco. Y la última opción, debería aparecerle normalmente 4 opciones. A veces por la versión de Excel aparecen menos o más, pero normalmente son 4. La que tiene que aparecer sin duda es Solver, la última, en este caso, y se selecciona. Yo tenía estas otras dos seleccionadas, pero no tienen nada que ver, obviamente son de otras cosas, nada que ver. Ustedes con el Solver lo seleccionan y cuando acepten,
el Excel ahí se les va a pegar unos, no sé, 10 segundos, quizás 15 segundos puede ser, porque está haciendo lo que les decía, esto de añadir el código, obviamente, al programa. Entonces se va a demorar un poquito, en algún momento se va a despegar, y ahí después pueden ir a ver si en datos les aparece el botón Solver. Ahí, avísenme si les apareció. Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿A alguien no le apareció? ¿O repito el procedimiento? ¿Lo puede repetir, profesor? Ya. Voy a archivo, ¿cierto? Opciones. Abre, ¿cierto? Esta ventana de diálogo de opciones de Excel. En el lado izquierdo, abajo, tengo complementos. Y dentro de los complementos de todo lo que me abre, abajo, ¿cierto? También nuevamente dice administrar complementos de Excel y el botón ir. Al presionar el botón ir, les abre, ¿cierto? Esta ventanita donde debería venir todo sin marcar y ustedes marcan Solver, ¿cierto? En particular y aceptan. Ahí es cuando, ¿cierto? El computador va a pensar un poquito y les va a aparecer el botón Solver en el menú Datos. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, profe, Ahora, ahora sí. ¿cómo se ingresa, digamos, un problema, digamos, para Solver? Presionen el botón Solver y van a ver el cuadro de diálogo, ¿cierto?, con que se va a trabajar. Parámetros de Solver. A ver, Solver no es exclusivamente para ingresar modelos de programación lineal, ¿ok? Se pueden hacer muchas más cosas, que por ejemplo, optimización de una variable. En cálculo le hicieron derivadas y cosas por el estilo en algún momento. ¿Sufrieron con eso? Sí. Y bueno, de hecho eso se puede resolver con Solver. En vez de hacerlo a mano, se puede hacer con Solver. Pero obviamente a nosotros nos interesa la parte de Solver que nos permite resolver problemas de programación lineal, que son, ¿cierto?, una función objetivo con restricciones. Para eso se ocupan prácticamente todos los cuadritos, digamos, que tiene esta ventana. Y ahí obviamente esto lo vamos a repetir varias veces a través de varios ejercicios, pero por el momento les describo un poco dónde está cada cosa. Arriba, donde dice establecer objetivo, ¿cierto? Tiene un cuadrito donde yo le indico una celda, normalmente la que viene marcada, ¿cierto? Es como la celda activa que estaba cuando yo abrí el cuadro de diálogo, por eso dice en mi caso B2. Si ustedes tenían en otra celda activa, les va a marcar esa. En esta parte, digamos, yo voy a tener que indicarle al solver, ¿cierto?, dónde tengo calculada la función objetivo. Ya vamos a ver eso. Tenemos que crear una celda que tenga calculada la función objetivo, ¿cierto? Y eso obviamente es una fórmula referida a otras celdas donde están los demás parámetros, donde están las variables y donde están los coeficientes de las variables de la función objetivo. Y aquí le indico una única celda. En este campo siempre va a ir una sola celda. La segunda línea dice para maximizar, minimizar o valor de. Nosotros, lógicamente, para problemas de programación lineal solo ocupamos uno de los dos primeros, maximizar o minimizar. El valor de en realidad corresponde a otra clase de problemas cuando se buscan objetivos puntuales. Aquí también siempre chequeen, porque les pasa de repente que están haciendo, por ejemplo, un problema de minimización y marcaron maximización, y obviamente el resultado que sale es totalmente distinto, o sea, pues les puede pasar. Y que siempre ahí recuerden de revisar que efectivamente tiene el sentido de la optimización que ustedes desean. Abajo dice, cambiando las celdas de variables. Donde dice eso, ¿cierto?, es donde yo tengo que indicarle al Excel cuáles celdas son las que puede cambiar, alterar, ¿cierto? Darle valores para optimizar. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros vamos a ver que Excel exige que yo deje digamos, una celda por cada variable vacía para después construir todas las fórmulas del modelo con respecto a esas celdas. Por ejemplo, si yo en la celda B4 voy a reservarla para el valor de XA, cualquier ecuación que yo haga en Excel donde se use XA, tengo que referirla a esa celda B4 en particular. Así obviamente eso lo vamos a hacer a continuación.
Y acá, en esta, donde dice cambiando las celdas de variables, es donde yo tengo que indicarle todas las celdas, ¿cierto?, que estoy ocupando como variables dentro de mi problema. No es necesario que estén juntas, pero es una muy buena práctica tener todas las variables en una sola parte, digamos como en un vector, en una matriz, de alguna manera que no estén repartidas en distintas partes de la hoja, porque si bien se pueden ingresar cuando están separadas, no hacen ni un efecto en la resolución, es súper fácil equivocarse y he visto muchas veces ese error cuando entregan, digamos, modelos que no dan el resultado y me pongo a revisar y de repente justo pincharon la celda del lado de la que correspondía y tenían todas las fórmulas referidas a la celda obviamente correcta que estaba al lado de la que pincharon. Y lógicamente a veces es súper difícil darse cuenta cuando tienen distintas celdas repartidas en distintas partes de la hoja actuando como variables. Así que mejor práctica en realidad dejarlas juntitas y eso obviamente de esa manera vamos a trabajar también los problemas. Ahora, siguiendo en el cuadro de parámetros de Solver, abajo tenemos donde dice sujeto a las restricciones. Y se ven que acá al lado, ¿cierto? Tiene botón agregar, cambiar, eliminar, restablecer todo, guardar. El agregar en realidad va a ser como nuestro gran amigo porque cuando lo presionan, si lo presionenlo, les aparece esta otra ventanita que nos permite ir agregando restricciones, ya sea una por una, lo pueden hacer una por una, o bien, lo que es más práctico, que permite agregar grupos de restricciones mientras tengan el mismo sentido, o sea, todas las que son menor o igual se pueden ingresar de una vez como un bloque, todas las mayores igual se pueden ingresar como un bloque y todas las igualdades se pueden ingresar como un bloque. Hacerlo, ¿cierto? En realidad me ahorra tiempo para ingresar restricciones, pero no tiene ni un efecto obviamente en la solución porque Excel entiende que cada una de las filas que yo le estoy ingresando es una restricción aparte. Así que solamente por ahorrar tiempo. Vamos a un poco, ¿cierto? Más adelante a explicar aquí cuáles son los tres campos que tiene que obviamente dependen, digamos, de la planilla, ¿cierto? De lugares que yo destino en la planilla para estos mismos valores que aparecen acá. Y siguiendo con el parámetros de Solver, abajito hay, bueno, dos cosas que considerar. Una dice, convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso es lo que yo les decía, ¿cierto? Que los software asumen que todas las variables son mayores o iguales a 0. En este caso, ¿cierto? Al tener esto chequeado, que viene por defecto, hace esa suposición. Todo es mayor o igual a 0, a menos que yo le indique lo contrario, que también se puede hacer, obviamente, y de ahí quizás lleguemos a algún ejemplo donde eso les demuestre cómo se indica cuando no es una variable mayor o igual a 0. Abajo, método resolución, aparece GRG no lineal por defecto. Ese no es el que nos sirve. Ese sirve para, por ejemplo, sacar derivadas. El simplex LP, que es el segundo método que aparece, es el que vamos a ocupar. Ese es en realidad, ¿cierto?, nuestro método de solución del problema. Ahora, acá si ven, ¿cierto?, hay un botoncito opciones. Si lo presionan, en realidad aparece esta ventana, pero nosotros prácticamente no vamos a ocupar en realidad en las opciones a menos que nos pase alguna cosa rara, porque básicamente son parámetros de funcionamiento del método simplex, ¿ok? Que en este caso en particular, ¿cierto? ¿Cuándo podría servir? Por ejemplo, hay problemas que son tan grandes, eventualmente, que perfectamente les podrían tomar horas en determinar una solución. Puede estar literalmente el Excel pegado por horas calculando. Y resulta que cuando pasa eso, uno no está muy seguro si el software realmente está calculando o no, pues, o sea, o si se pegó e hizo otra cosa, en realidad como que uno le entra la duda. Entonces, por ejemplo, las opciones lo que permite es que uno fije, por ejemplo, una cantidad de iteraciones, decirle, ok, itera 1000 veces e entrégame el resultado que tengas. Entonces, Excel para a las 1000 iteraciones y ustedes pueden ver si efectivamente el software está haciendo algo o no, o sea, si efectivamente está calculando o simplemente se pegó. Y también a veces, ¿cierto? Cuando uno trabaja problemas complejos, el esperar, digamos, que llegue a la solución óptima puede tomar muchísimo tiempo. Y a veces uno necesita en realidad una que sea una buena solución, pero quizás no la óptima,
y uno corta intencionalmente el tiempo de procesamiento para que simplemente, ok, le voy a dar 1 hora solamente y voy a trabajar con el resultado que me dé en ese momento. Para esa clase de cosas, por ejemplo, están las opciones, pero en realidad es súper difícil que uno llegue a necesitar utilizarlas. Eso, bueno, después obviamente tiene el botón resolver que lo va a ejecutar, pero obviamente esta ventanita la vamos a repasar un montón de veces, ¿cierto? Con los distintos ejercicios. Sí se las quería mostrar antes para que un poco entendieran el de dónde viene, digamos, los espacios que yo le voy a reservar a Excel, ¿cierto? Para que trabaje. Vamos acá. Entonces, a ver, hay como 3 grandes áreas, o sea, 2 grandes áreas y una pequeñita, que Excel me exige que yo siempre destine o cree para poder hacer el ingreso del modelo al solver. Una de ellas es obviamente la función objetivo, que aquí por orden la podemos escribir. Abajo podemos escribir coeficientes, ya vamos a ver por qué. Y abajo variables. Por cada variable que participe en la función objetivo, en este caso xa, xb, yo puedo crear una columna que no es en sí, obviamente, donde xa, xb, donde lo estoy escribiendo yo solamente el encabezado de la columna, no es en sí la variable. Destino este espacio, ok, hago una pequeña tablita. ¿Qué cosa? Es obviamente cada uno de estos 4 cuadros que sí son los que obviamente a mí me interesa que tengan datos. Hay 2 que yo les voy a dar los datos y los otros 2 son los espacios que Excel va a ser el que me entregue el resultado ahí. Donde digo coeficientes, en la fila que yo nombré coeficientes, se refiere a los coeficientes de XA y XB en la función objetivo, y eso es 20 y 50. Entonces aquí escribo 20 y el al lado 50. Y acá abajo, donde me dice variables, aquí, ¿cierto? Vamos a teñirlo amarillo, es donde Excel va a escribir los valores de XA y XB cuando los calcule. Porque es cierto, XA y XB son variables. Yo no sé qué valores va a tomar. Entonces es Excel el que le tiene que ir dando valores para poder llegar a un óptimo. Pero, como funciona Excel, me pide que ese, digamos, espacio esté reservado en celdas específicas. Y aquí, claro, estas celdas para mi C4 y en este caso para XB D4 va a ser cierto los espacios que tendrá Excel para funcionar. En esta tablita es solamente eso, indicar los coeficientes de cada una de las variables de la función objetivo y el espacio, digamos que libre, que le dejo para que Excel escriba el valor de la variable posteriormente. Si son más columnas, por supuesto, pueden ser tantas columnas como quieran y de hecho en la segunda unidad vamos a ver que también podemos trabajar con matrices también de variables sin ningún problema. Ahí vamos a alterar un poquito este esquema porque es más fácil trabajarlo con matrices. Otra cosa que me exige Excel, que yo destine, vamos a hacer aquí un pequeño cuadrito, solamente dos espacios, ¿cierto? 2 celdas, y esto va a ser nuestro Z. Esto es lo que yo les decía, ¿cierto? Hace un rato que Excel me exige que yo tenga la función objetivo calculada. Acá, ¿cierto? Z es igual 20xa más 50xb. En esta posición yo tengo que tener el resultado de 20 por xa más 50 por xb. O sea, tengo que hacer esta operación, 20 por xa más 50 por xb. Que en mi caso, ¿cierto? Donde yo puse digamos, los valores en particular es C3 por C4 más D3 por D4. Así, si es un problema así de pequeñito, parece fácil de hacer, ¿cierto? Pero cuando tienen, por ejemplo, un problema de 20, 30 variables en la función objetivo, ¿cierto? Ya no empieza a ser, ¿cierto?, tan claro realmente esta forma de escribir la ecuación. Peor aún, imagínense lo siguiente. Si ustedes escriben esto, Excel les va a lanzar un error, les va a avisar que hay algo mal escrito.
¿Alguien por ahí? ¿Excel le marcaría un error en ese caso? No, no marcaría nada. No marcaría error. O a no ser No. que marque error por el tema de la multiplicación que está entre medio de las celdas. Ujú. No, en este caso Excel va a interpretarlo como una operación válida, porque es una suma de dos celdas. ¿Por qué no? Sí, simplemente la va a interpretar y la va a calcular así. Y va a optimizar de esa manera, que es lo peor. Y el resultado obviamente que le entregue no va a ser el que corresponde. El problema es cierto que en realidad no es lo que están buscando y Excel no les avisa que eso está mal, porque en realidad la operación dentro del mundo Excel es completamente válida. Le marcaría un error, pero le marcaría un error de fórmula si es que obviamente hicieran algo mal. De hecho, yo creo que, por ejemplo, eso es efectivamente un error. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno ingresa en el fondo ecuaciones de esta manera, cuando va puntualmente seleccionando celda por celda y haciendo las operaciones con los por y los más, ¿cierto? Individualmente. En este caso, lo que les sugiero en realidad es usar otra fórmula, que es la que vamos a usar en realidad a través del curso con mucha mayor frecuencia, más que estar construyendo las fórmulas una por una, así de manera tan minuciosa, porque en realidad normalmente, como les digo, uno se tiende se presta para muchos errores y como les digo, Excel no todo lo interpreta como un error. Hay una fórmula que se llama suma producto, así tal cual se escribe todo seguido, suma producto, que como ven aquí, de argumentos dice matriz 1, matriz 2, matriz 3, etc. Pueden ingresarse muchos, nosotros vamos a hacer solamente dos, que lo que hace es multiplicar los elementos que están en la misma posición en este caso, matriz 1 y matriz 2, por ejemplo, que tienen que ser del mismo porte. Suma producto exige que todos los argumentos sean del mismo tamaño, porque multiplica los elementos que están en la misma posición y después suma todas esas multiplicaciones. Por ejemplo, lo vamos a hacer aquí, suma producto de ese vector, que obviamente muy cortito, es de C3 a D3, punto y coma, con esa manera yo separo, ¿cierto?, los argumentos en las funciones, selecciono la otra dos partes, C4 D4, que son, ¿cierto?, los espacios que yo reservé para los valores de XA y XB, cierro la fórmula, y en este caso lo que va a hacer suma producto es multiplicar C3 con C4, porque son los primeros elementos de los dos vectores, y lo va a sumar a D3 por D4, que es el segundo elemento y último de este vector. Si esto fuera más largo, si fuera una matriz o cualquier cosa, va a ser exactamente lo mismo. Las mismas posiciones, por ejemplo, en una matriz, la posición 1, 1 con la 1, 1, se la va a sumar a la 1, 2 por la 1, 2, se la va a sumar a la 1, 3 por la 1, 3 y así sucesivamente. Multiplica todos los Profe, pares y los suma. Dime. una consulta que me separa un poco del video en delante. Está haciendo lo mismo que en delante, pero con fórmula nueva, ¿no? ¿De la fórmula de la función objetivo? Sí. Sí, en vez de manual le estoy enseñando esta fórmula que es más segura, que evita los errores de tipeo. Ya vale. Entonces, con esta suma producto, hacen enter, obviamente me dice 0 porque las celdas vacías las interpreta como 0. Si quieren chequear que la fórmula esté bien, le pueden asignar valores aquí temporales y me da 70, ¿por qué? Porque es 20 por 1 más 50 por 1, 70. Si pongo un 2 aquí, 20 por 2, 40, más 50 por 1, Paolo, si tú 90. te ayudas. Eso es, ¿cierto?, lo que va haciendo en el fondo la fórmula suma producto. Después las restricciones también las vamos a volver a ocupar. Paolo. Alguien tiene el micrófono abierto hoy. Y está, ¿cierto? Tiene la gran ventaja, ¿cierto? Como les digo, que es más rápida de trabajarse. En realidad, cuando lleguemos a las restricciones, vamos a ver que tenemos que escribir básicamente solo la primera y después la podemos arrastrar, ¿cierto?, a todo el resto de las restricciones y calcular de esa manera, hacer mucho más rápida los cálculos de las restricciones que también Excel me los pide. Esto
dejar en los valores 2 y 1, yo les digo que en realidad es como para testear que las funciones estén funcionando adecuadamente, los puedo borrar. Excel, de hecho, cuando inicia los cálculos de Solver, los borra, así que si ustedes tienen escrito algo ahí, igual lo va a borrar. Lo que me interesa es solamente que esta celda esté calculada, ¿ok? Eso sí, el Excel me lo va a exigir. ¿Dudas hasta ahí? Esto es lo que hay que hacer con respecto a la función objetivo. Ahora vamos a ver la parte de restricciones, así que si tienen dudas con la función objetivo, pregunten ahora. La función objetivo para ver la fórmula que no alcancé. Está acá. Ah, la fórmula de la función objetivo. Sí, porfa. Esa. Sí. Suma producto C3, dos puntos D3, que en realidad es el argumento de todo el selecciono rango. todo junto. Claro, son el rango de arriba de los coeficientes, punto y coma, el Sí. rango de abajo de las variables. ¿Lo puedo volver a hacer, profe, para cachar cómo lo hizo? Que no alcancé a ver. Ya. Vamos. Suma producto. Selecciono ahí, ¿cierto? Punto y coma. Selecciono la otra parte y cierro. Ah, ya. Vale, ahí caché. Con Enter y obviamente aparece el resultado. ¿Ninguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Ya. Ahora vamos a ir a las restricciones, que sigue también un esquema bastante similar. Vamos a escribir restricciones. Aquí les aconsejo que repitan los encabezados. ¿Por qué? Porque resulta que en varios problemas, eventualmente, la cantidad de variables que yo ocupo en la función objetivo, digamos, no es la misma que la cantidad de variables que me aparecen en las restricciones. Muchas veces hay variables que solo aparecen en las restricciones. Entonces, no necesariamente me va a cuadrar con los encabezados de arriba, así que es mejor volver a repetir los encabezados, ¿cierto? Por si pasa esta otra situación abajo. En este caso, restricciones, voy encabezado de aquí a XB y voy a necesitar 3 lugares más que ya vamos a indicar para qué es. Y también necesitamos una fila por cada restricción, que son 3 restricciones, ¿cierto? Entonces, en este caso necesitamos una tablita de 4 por 6, ¿cierto? Que son encabezados más 3 filas por las restricciones. También encabezado de cada fila vamos a tener y el resto van a ser ciertos distintos tipos de datos. Aparte de la columna de XA y XB, necesitamos 3 columnas más que ya vamos a ir a indicar para qué sirven. Acá en la primera columna. Profe, ¿y la XA con la XB la dejamos combinadas? ¿Aquí? No. No, cada una es su propia columna. Ah, que estaba combinada, parece que no. No, quizás la seleccioné y se vio combinado, pero no, eran independientes. Ah, ya, vale. A las restricciones, ¿cierto? Les podemos, en realidad por orden, simplemente para acordarnos qué cosa estamos representando en cada restricción, por costumbre, le podemos poner nombre a los lados, ¿cierto? A la primera le podemos poner materia prima, ¿se acuerdan que era la restricción de la materia prima? A la segunda puede ser demanda, que tenía una restricción sobre la demanda. Y la tercera es la relación de las variables, ¿se acuerdan que esto de que el 80% con respecto al total? Solamente para acordarnos de qué se trata cada una. ¿Qué datos son los que van aquí? En cada una de las, digamos, restricciones, por ejemplo, materia prima, bajo la columna de XA y XB, yo tengo que poner los coeficientes. En este caso, 2 y 4. ¿Por qué? Porque es 2 por XA más 4 por XB, ¿cierto? Esa es mi ecuación. El menor igual, ¿cierto? Ya vamos a ver dónde va. Y acá en la última posición ingresen el 240. Ya también vamos a darle un nombre a esa columna. Segunda restricción es 1 por XA. Acuérdense que cuando aparece solita es porque hay un 1, más 0XB, porque XB no aparece. Entonces esto es 1 aquí. Y
el XB lo pueden dejar tanto vacío o indicar el 0. Esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Excel, si encuentra una celda vacía en Solver, la interpreta como un 0, así que no hay problema en ese sentido. Y aquí al lado derecho le ponemos 100, que es ¿cierto? Nuestra constante del lado derecho. Y la última relación variables es los coeficientes que tenemos acá. Menos 0.2 y 0.8. Por esto era que había que reducir la expresión original, porque Excel me deja solamente en una celda indicar cuál es el coeficiente de la variable en ese momento. Entonces, necesariamente yo tengo que hacer la operación por afuera para poder llegar a ese único coeficiente. Y esto al lado de acá, ¿cierto? El lado derecho es un 0. Esta última columna, ¿cierto? Yo normalmente en investigación de operaciones por tradición se le llama RHS, ¿ya? Que significa mano del lado derecho en inglés. Simplemente porque obviamente en el modelo estándar estas constantes, ¿cierto? Van en el lado derecho. Es simplemente por eso, ya no tiene ni una otra ciencia, simplemente por costumbre se le escribe RHS. La columna que nos falta, ahí sí, sentido, es por una cuestión gráfica nuestra, solamente por referencia para nosotros, para indicar que, por ejemplo, estas restricciones son menores iguales, ¿ok? Esta celda en particular no van a entrar a Solver. Hay otras partes donde a Solver uno le dice que son restricciones menores iguales, pero para no confundirnos al momento del ingreso, ¿cierto? Y estar como atento a lo que estamos ingresando y no nos equivoquemos con el sentido de una desigualdad que nos puede dejar obviamente la crema porque no es otro modelo lo que estamos ingresando, es mejor siempre escribirlo aquí. Y esta otra que nos está faltando, aquí abajo, amarillito. Y podemos llamar cálculo. Pueden usar otro nombre, lógicamente, si quieren. ¿A qué me refiero con esto? Aquí, en esta parte, tengo que hacer lo mismo que hice con la función objetivo, pero para la restricción. O sea, necesito, por ejemplo, en el caso de esta primera restricción, que aquí esté el resultado de 2 por XA más 4 por XB. Y posteriormente, como van a ver en Solver, uno lo que le ingresa son estas celdas calculadas, no la parte de acá, ¿cierto? Sino que las celdas calculadas. Excel necesita que ustedes les den el cálculo hecho. No puede solo darse cuenta del ingreso. Y aquí, obviamente, nuevamente, podemos hacer uso de nuestra fórmula suma producto, que ahora, ¿cierto? Estos van a ser nuestros coeficientes, C8 de 8, y los vamos a multiplicar por los valores de las variables, que solo está acá arriba, ¿cierto? C4 de 4. Porque esto lo que hace es, C8 por C4 es 2XA. D8 por D4 es 4XB, ¿cierto? Y ahí, de hecho, pueden comprobar, si le ponen números acá arriba, por ejemplo, 1 y 1, claro, 2 por 1 más 4 por 1, 6. 2 por 2, 4, más 4 por 1, 8. Ahí ven, ¿cierto?, que la fórmula está funcionando. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya. Profe, una consulta. ¿Cómo Dime. obtuvo la relación de las variables, el menos 0,2 y el 0,8? Ah, de la misma ecuación. Ya, no he dicho nada. Lo siento. Sí, está, bueno, en la otra parte, en el Word estaba ahí, ¿cierto?, cuando lo dedujimos. A ver, acá, antes de extender la fórmula, les decía, ¿cierto?, que hacerlo de esta manera tiene la ventaja de que uno puede escribir una sola vez en la fórmula suma producto y desde ahí arrastrarla al resto de las variables. Pero antes de hacer eso, yo necesito hacer una corrección aquí. No sé si ustedes han visto en Excel cómo uno puede fijar filas o fijar columnas, ¿cierto? Que en el fondo, cuando uno fija filas, lo que haces es cuando arrastras la fórmula hacia abajo, la fórmula, digamos, la fila fijada, ¿cierto? No va a cambiar.
Por ejemplo, en este caso lo que vamos a hacer es fijar la fila 4, cosa que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, el primer argumento, C8 de 8, va a ir cambiando, porque es cierto, una fórmula de Excel por defecto cuando ustedes la arrastran, cambia relativamente la posición a lo que tenga, ¿cierto? A lo que corresponde a la cantidad de filas que habían de por medio o columnas que habían de por medio. Al hacer esto de fijar la fila, cuando lo arrastremos hacia abajo, va a ir cambiando el primer argumento, pero el segundo se va a mantener en C4 de 4, que es lo que me interesa, porque son las posiciones de las variables. Y esa fila, o sea, se fija con un signo peso adelante del número. Está escrita obviamente como igual, simplemente que tiene un signo peso antes del 4 y de los dos 4 que tiene la segunda parte, que es C4 y D4, es cierto nuestro espacio de la función de las variables. Y ahora si esto yo lo arrastro, fíjense, en la segunda restricción me quedó escrito C9 de 9, C4 de 4. Obviamente me ocupa la de esa fila, los coeficientes de esa fila, pero me ocupa también las variables arriba. Este otro de abajo, C10 de 10, también se corrió, ¿cierto?, hacia abajo para tomar los coeficientes de esa restricción, pero me lo sigue multiplicando por XA, XB, que son las celdas de arriba. Eso es lo que me permite, ¿cierto?, el signo peso para fijar, en este caso, filas. Por eso el signo peso tiene que ir delante del número, porque las filas son números, ¿se acuerdan? Acá va al lado. Y las letras son columnas. Se puede hacer con columnas. Quieren fijar una columna, le ponen el signo peso antes de la letra y también, ¿cierto?, al arrastrar hacia el lado, no les va a cambiar esa columna. En algún momento también haremos eso. Ahora, si quieren comprobar que esto funcione, pueden obviamente hacer el mismo truco de darle valores aquí a las variables y vamos a ver si, por ejemplo, 2 por 1 más 4 por 1, ya lo habíamos visto, era 6. 1 por 1 más 0 por 1, ¿cierto? En este caso, como igual lo interpreta como 0 la fórmula, y me va a dar el 1. Menos 0.2 por 1 más 0.8 por 1, es obviamente menos 0.2 más 0.8, da 0.6. ¿Dudas? ¿Hay alguien a que esto no le funcione, que le haya parecido una cosa rara, un error o algo? ¿No? ¿A todos les funcionó? Sí, profe. Ok. Ahora, bueno, borremos acá arriba. Y con eso ya tenemos en realidad lo que Excel nos pide para hacer el ingreso, digamos, a solver del problema. Ya esto de acá no nos sirve en realidad igual, en general, ¿cierto? Es solamente una referencia gráfica para nosotros para acordarnos cuáles eran los datos. Ahora sí vamos a ir a solver, ¿cierto? En datos, solver, para poder ingresar elemento por elemento, ¿cierto?, las distintas partes de nuestro problema. Y la primera, como les veíamos en delante, ¿cierto? Lo primero que nos indica digamos, ventana de solver, lo primero que nos pide es la celda donde está la función objetivo. Entonces acá seleccionamos, borramos lo que tiene, porque obviamente, como les decía, por defecto siempre toma una celda, pero puede ser cualquiera. Entonces, al decir establecer objetivo, yo pincho donde tengo calculada la función objetivo, que es, en mi caso, es acá abajo, ¿cierto? Abajo del Z. Yo la tengo en la F4, no sé dónde ustedes tienen ese cálculo, ¿cierto?, de la función objetivo. Ahí una sola celda, ¿cierto?, que no hay nada más que hacer. Segunda fila para maximizar. Ya está en maximizar, no tengo que cambiar nada, ¿cierto?, porque esta es un problema de maximización de utilidades. Abajo, cambiando las celdas de variables, aquí, ¿cierto?, pinchan obviamente adentro de este cuadrito para que esté activo y van a seleccionar estos dos. Van a seleccionar estos dos espacios, digamos, ¿cierto?, que habíamos destinado para XA y XB, que ahora están vacíos, pero, ¿cierto?, ahí es donde Excel va a, digamos, a introducir los valores de las variables, ¿cierto?, cuando los vaya calculando, y obviamente los valores que queden ahí cuando termine el proceso, ¿cierto?, van a ser los de valores de la función óptima.
Fíjense que aquí puede que esto se les vea súper chiquitito porque obviamente no hay cómo ampliar la ventana de parámetros de Solver, pero dice C4D4 dentro de esta, cambiando las celdas de variables. Pero también lo hace con signos pesos, todo le asigna automáticamente signos pesos a Excel para dejarlos como fijos. Y acá abajo, en nuestra sección sujeto a las restricciones, aquí es donde nosotros presionamos agregar y nos va a aparecer esta otra ventanita. Aquí hay dos campos para llenar, el referencia de celda y el restricción. Al medio, ¿cierto? Fíjense si abren ese cuadrito, tienen un menor igual, igual y mayor igual, además de otras opciones que también en su momento vamos a ver qué hacen. El menor igual ya venía por defecto, siempre el que está por defecto es el menor igual, así que no lo alteramos, lo dejamos igual, pero los costados, ¿qué cosas van? En el lado izquierdo, donde dice referencia de celda, tenemos que indicarle nuestras celdas calculadas de las restricciones. En mi caso es de E8 a E10. Las tres simultáneamente. Esta es una ventaja, una gran ventaja de Excel, de que permite hacer el ingreso por grupos de restricciones. O sea, todas las que son menores iguales, las hago, ¿cierto?, simultáneamente, que están obviamente contiguas. Y ahora, en la otra parte, restricción, selecciono los tres lados derechos, 240, 100 y 0. Y fíjense cómo queda escrito, E8, E10, menor o igual a G8, G10. En este caso, ¿cierto? Excel entiende que todas estas restricciones son menores o iguales y que cada una, independientemente, la fila 8, la fila 9 y la fila 10, son una restricción por su cuenta. Esto basta para ingresar todas las tres restricciones. Las podrían ingresar una por una, no es ningún problema. Por ejemplo, pinchar solo E8 y después G8 y después hacer otra aparte con la 9 y otra parte con la 10. Ni un problema, les va a dar el mismo resultado, solamente que es más lento. Al hacer esto, presionan aceptar y aquí fíjense que quedó lo mismo que tenía, ¿cierto? De E8 a E10 menor o igual a G8, G10 en mi caso. Aquí, cuando a veces si Excel al solucionar un problema les marca un error, chequeen que en esta parte están con arreglos del mismo tamaño, ¿ok? Porque a veces a uno le pasa, por arrastrarlo rápido, que de repente, no sé, dejaron una columna con 4 y la otra con 3. Cuando eso pasa, obviamente Excel se da cuenta inmediatamente que eso no es así, no puede ser, que le está faltando un dato y pues le está sobrando uno, pues depende cuál sea, en cuál de los dos lados esté el error, y les va a avisar, obviamente, que eso no está bien ingresado. Así que eso también, ¿cierto? Chequeen que estén del mismo tamaño. Abajo, convertir las variables sin restricción en negativas, obviamente debe estar chequeado. Y método de resolución simplex LP. Tienen que fijarse aquí, ¿cierto?, que está efectivamente seleccionado. ¿Dudas del ingreso antes de resolverlo e ir a la otra parte? No, profe. ¿Nadie más? ¿Todos seguros? Ok. Ahora sí, presionamos resolver y va a aparecer esta ventanita. Si les apareció acá abajo de aceptar un signo de exclamación, es porque algún problema hay. ¿Le apareció a alguien? Aquí abajo. No, profe. ¿Ya? Si alguien lo tiene es porque hay en alguna parte un error en el modelo de ingreso de alguna naturaleza, ¿ok? Ojo con eso, es súper importante que se fijen, porque si aparece aquí el signo de exclamación, Solver igual les entrega valores, también les da una solución porque Solver funciona hasta que encuentra el error y deja obviamente los números escritos que en el momento tenía en las variables en el momento del error. Entonces, si no se dan cuenta que hay un signo de exclamación avisándoles que no era la solución óptima, van a entregarla como si fuera la solución óptima y no corresponde. Así que tiene que decir esto: Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Ahí obviamente están seguros que efectivamente es así.
Acá arriba hay otras opciones de las que nos van a interesar un par en particular para cuando lleguemos a análisis de sensibilidad, pues lo vamos a marcar ahora. Fíjense que acá en la parte izquierda dice primero conservar solución de solver o restaurar valores originales. Si ustedes se dan cuenta, este cuadrito se puede mover y pueden ver que los valores que Solver determinó son 80 y 20, la función objetivo 2060, están los cálculos de las restricciones que ya vamos a ir a ver, ¿cierto?, en su momento. Se pueden ver los valores. Acá arriba, si ustedes tienen esto, conservar solución de Solver, cuando presionen aceptar, este cuadro se cierra y va a conservar los valores que calculó. Si le ponen restaurar valores originales, va a volver a los valores que tenía antes de haber hecho el cálculo. ¿Para qué sirve eso? Porque eventualmente uno a veces está tanteando aquí valores por algún otro motivo, está probando valores, a ver cómo se comporta el modelo, y en realidad uno quiere retornar a eso antes de ver la solución óptima, que obviamente por curiosidad uno ve el óptimo donde está, pero en realidad yo estoy probando con otros valores. Para eso en realidad uno podría ocupar el restaurar valores originales, pero es muy raro que se ocupe, pero tengan cuidado, ¿cierto? Por defecto, en realidad siempre viene marcado conservar solución de solver, pero no se les vaya a pasar que pinchen el otro porque les pueden aparecer valores que no corresponden. Aquí a la derecha, donde dice informes, tenemos tres opciones: responder, sensibilidad y límites. Pinchen sensibilidad y límites, les quedan en azul. ¿Ok? Al hacer eso, ahora presionen aceptar y fíjense, obviamente el modelo en sí les quedó, aquí parece que tengo un conflicto con el otro libro que tengo abierto. Acá está. Este es el que estábamos en realidad usando, el otro no era. ¿Cierto? Fíjense que lo que creó fue dos hojas adicionales, aparte de la hoja donde nosotros estábamos trabajando, ¿ok? Ya les vamos a ir a esas hojas a ver qué es lo que contienen. Esos son los informes que hace, que son los que nos sirven después para hacer análisis de sensibilidad. Por el momento, nuestra solución, 80-20, son los valores de XA y XB, ¿cierto? Ahora, 20 por 80 más 50 por 20 nos da 2600 en la función objetivo, ¿cierto? Ese es su valor. Y acá abajo, si vamos a ver, obviamente todo lo que está en blanco nosotros pues, se lo ingresamos, ¿cierto? Eran parámetros, pero lo que está en amarillo está calculado en base al 80 y al 20. ¿Tienen los mismos valores? Si no tienen los mismos valores, puede que tengan ahí un error en alguna parte de fórmula. ¿Les digo lo mismo? Sí, profe. Sí, profe, lo mismo. Ok. ¿Qué significa? De ahí vamos a ver, ¿cierto?, que esta información en realidad cuando uno quiere hacer análisis de sensibilidad es súper importante, que también obviamente aparece en los informes que tenemos al lado, que ya vamos a ver. La primera restricción, ¿cierto? Lo que me dice cálculo al decir 240 es que 2 por 80 más 4 por 20 es 240. Y por lo tanto, está ocupando el total de materia prima, está ocupando los 240 completos. ¿Eso qué significa en Excel? O sea, en la optimización en general, algo súper importante, que es un recurso escaso. Fundamental siempre en cualquier clase de problema que nosotros vamos a ver, tratar de identificar cuáles son los recursos escasos, porque esos recursos escasos que se ocupan en su totalidad son los que en realidad nos limitan la optimización. Si yo dispusiera más materia prima en este caso, también mi función objetivo mejoraría. Y vamos a ver que esa materia prima, en este caso, también tiene un valor económico y Excel lo da. Vamos a ver dónde está esa información después. Excel me dice cuánto mejoraría mi función objetivo si yo dispusiera de más, en este caso, libras de materia prima. Y obviamente esa información cuando ustedes están tomando una decisión de esta naturaleza es súper importante porque, ok, o sea, tú puedes solucionar y decir, oye, 2600, súper poca utilidad, nosotros esperábamos 3000. Ok, ni un problema.
Pero para llegar a esos 3.000, tú quizás necesitas aumentar algunos recursos de los que tienes. Y esos recursos, obviamente, vas a tener que pagar por ellos. Podrías, por ejemplo, contratar otros proveedores, o si se trata de materia de mano de obra, contratar más personas, etcétera. Puedes tener 1.000 planes. Pero ¿a qué valor te salen esos recursos adicionales, cierto? Es una cosa que no vaya a ser que te salga más caro de lo que efectivamente ganas. Y esa información está en Excel, digamos, la entrega el método Simplex dentro de sus soluciones. Entonces, eso, análisis sensibilidad tiene mucho que ver con eso, con darse cuenta de qué cosa se me acabó y por lo tanto, ¿cierto? Darme cuenta de cuánto vale para mí ese recurso. Además de otras cosas, en realidad son como varias otras cosas que aparecen en el análisis de sensibilidad. La segunda restricción, 80. 80 menor o igual a 100. Sí, por supuesto se cumple. Aquí no necesito llegar al límite. Y la tercera, bueno, 0 menor o igual a 0. En realidad esto es súper natural que pase. Esto no se trata de un recurso escaso como en el primer caso, porque en el primer caso sí era materia prima. Cuando son restricciones que solamente modelan el comportamiento entre variables, casi siempre pasa esto. Y aquí en realidad no representa nada en particular. No siempre, digamos, todas las restricciones tienen que ver con recursos y por lo tanto en las redes de recursos como que me interesa esta información que yo recién les decía. Acá obviamente Excel le entrega números, pero no tienen mayor significado. Eso básicamente lo que podemos ver en esta primera hoja. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Veamos un vistazo rápido en realidad a las hojas extra que se nos crearon, porque más adelante igual vamos a ver, cuando ya analicemos con más profundidad análisis de sensibilidad, vamos a ver un poco cuál es esta información que existe acá. Fíjense que está primero informe sensibilidad 1, ¿ya? Y hay dos partes. Hay una parte que se refiere a la función objetivo y hay una parte que se refiere a las restricciones. En la función objetivo, ¿cierto? Fíjense que tienen ese 80 y 20 son los valores de las dos variables de XA, XB, ¿cierto? Que estaba en la celda C4 y D4. Y ese costo reducido, ya vamos a ver qué es lo que es el costo reducido. En el fondo el costo reducido, bueno, aquí son 0 porque las variables pertenecen a la solución. El costo reducido aparece distinto de 0 cuando ustedes tienen una variable que quedó en 0, que no participó en la solución. Por ejemplo, aquí, si hubiesen habido más productos y el modelo lo que me sugiere es que yo no fabrique alguno de esos productos, aquí en costo reducido me aparecería un valor. Y lo que significa en realidad es que, en el fondo, ese producto que al final decidió no fabricar usa demasiado recurso en relación a lo que aporta en la función objetivo y por lo tanto, ¿cierto? Por eso no lo selecciona. Y el valor que aparece en costo reducido es exactamente cuánto debería bajar su costo de uso de recursos para ser considerado. Más adelante vamos a ver, obviamente, problemas donde sí nos aparece ahí determinados valores. Tiene, bueno, la otra siguiente columna tiene que ver con el valor de la función objetivo coeficiente, esto que habla como yoda, ¿cierto? Al revés. Y fíjense que después vienen dos rangos, permisible aumentar, permisible reducir. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que ver con mucho más con análisis de sensibilidad. Que estos coeficientes 20 y 50, siendo estos coeficientes 20 y 50, ¿cierto? Yo tuve esta solución. Esos coeficientes yo los puedo alterar dentro de ciertos rangos sin que me cambie la solución de 80 y 20, pero individualmente, por ejemplo, dejo fijo el 50 y el 20, ustedes lo podrían mover entre 5 y entre 32,5 y la solución va a seguir siendo 80 y 20. Lo mismo pasa con el 50. Lo pueden disminuir en 10. Perdón, en realidad esto lo que marca es cuánto lo pueden aumentar o disminuir.
Lo pueden disminuir en 10 o lo pueden aumentar en infinito. Para Excel, esto 1 exponente más 30 es infinito, no lo marca como tal. Y la solución seguiría siendo 80 y 20. Eso, por ejemplo, es parte del análisis de sensibilidad, porque a veces, por ejemplo, tengo, no sé, pues la función objetivo me dice tanta ganancia, y yo creo que me puede cambiar esto, los valores de las variables, si es que cambio, por ejemplo, los precios o cualquier cosa por el estilo. En realidad, no es para qué hacer ese cambio, porque yo aquí podría ver ese efecto directamente, individualmente, o sea, si solo cambio uno de los coeficientes. Si quiero cambiar más de uno, no, ahí en realidad hay que hacer otras técnicas. Acá abajo, restricciones, me da información súper similar. Valor final, es cierto, lo que teníamos, cierto, en las celdas calculadas, los 40, 80 y 0. Aquí es donde aparece lo que les decía, el precio sombra. Este precio sombra es lo que les decía, es el valor del recurso. En este caso, 10,83. Mi función objetivo, ¿cierto? Si lo recuerdan, era 2600 el total. Ese 2600, si ustedes, por ejemplo, disponen de 241 libras, va a ser no 2600, sino que va a ser ese 2600 más 10,83. Si tienen 2 libras más, va a ser 10,83 por 2 más los 2600. Por cada unidad extra que ustedes digamos, adquieran, van a ganar eso extra en la función objetivo. Pero ahí es donde aparece, ¿cierto? Si la libra extra a mí me cuesta, por ejemplo, digamos que estos son dólares, 5 dólares, perfecto. Todavía, ¿cierto? Yo sigo ganando porque de los 10,83 tengo que descontar en los 5 dólares, pero la diferencia que va a ser 5,83 la sigo ganando y eso sí, en la función objetivo me sigue sumando. Al revés, si la libra extra, por ejemplo, me cobran 15 dólares, no me conviene. De hecho, pierdo plata por comprar material extra. Eso después, cuando ya obviamente vamos a ver mucho más ejercicios de análisis de sensibilidad, lo vamos a ver que lo ocupamos harto, ¿cierto? El saber el precio del recurso para saber cuánto efectivamente yo puedo pagar por algo. Acá, restricción del lado derecho son los lados derechos originales y también tiene cuánto puedo aumentar y reducir este lado derecho. Por ejemplo, reducir 240, aumentar 60 con respecto a los 240, ¿cierto? Para que la selección de variables, o sea, XA y XB como parte de la solución, sigan siendo lo mismo. Aquí es distinto al caso que veníamos arriba. Porque en realidad sé que puede ser súper enredado, pero con problemas más grandes los vamos a ver. Cuando uno tiene, por ejemplo, un mix de productos bien grandes, pueden ser, no sé, 10, 15 productos, imagínense que la solución me dice que fabrique 5 de ellos, ¿ok? En esos casos, esta información de aumentar y reducir me dice exactamente que la combinación de productos que eligió el problema, digamos, el método de solución en ese momento, se vería alterada si es que yo cambio ese recurso más allá de estos límites. En el fondo, eso es lo que me dice. Obviamente, esos mismos límites aparecen para todas las restricciones y que, lógicamente, producen los mismos tipos de cambio. Por ahora sé que les puede sonar súper enredado, pero más adelante vamos a ver ejercicios específicos donde cambiamos intencionalmente esto. Y ahí van a ver, ¿cierto?, cómo se comporta. En este caso, ¿cierto?, solamente estoy adelantando un poco para que se familiaricen con los resultados que entregan y ya vayan un poco interiorizando, ¿cierto?, los términos estos que tienen que ver con análisis de sensibilidad. El otro informe es un poco más chiquitito y se parece bastante, ¿cierto? Las variables, bueno, 2600 el valor de la función objetivo. Las variables, ¿cierto? Tiene 80 y 20 individualmente. También me da cierto límite inferior y superior, ¿cierto? Que en todo caso en la página anterior está casi esta misma información. De hecho, normalmente esta página en realidad como que me da toda la información que necesito, más que la de límites en particular. Pero vamos a ver, ¿cierto? Ahí también cómo participan, obviamente, posteriormente. Volvemos acá. ¿Dudas con respecto a esto?
Me imagino que en la última parte sí pueden haber sido varias cosas que no les sonaron mucho, pero obviamente vamos a reforzar harto esa parte. Y como les decía, sí vamos a repetir un montón de veces ejercicios de esto. Pero, ¿alguna duda particular ahora? Ninguna, profe. ¿No? Por mi Ya. parte, no. Ok. Bueno, lo que les decía, este mismo archivo se los voy a subir al portal para que lo tengan disponible. Ahí pueden comparar, obviamente no es un gran, un gran problema, obviamente, solamente para que vean la fórmula o algún detalle que necesiten. Y se los voy a, bueno, juntar con con esta otra parte, ¿cierto? Que es donde se desarrolló el problema en sí. ¿Ok? Normalmente voy a ir haciendo eso, subiéndole un poco los archivos que estemos usando para que puedan comparar. Y además de obviamente cualquier otro material que pueda ir desarrollando, ¿cierto? Como apoyo. Pero la idea, ¿cierto? Es ir haciendo un poco las clases de esta manera. No sé si para ustedes resultó complicado ir trabajando en paralelo en Excel. Y si hubiera algo que se les ocurre que se pudiera mejorar para que pudiéramos trabajar mejor. Yo encuentro que está bien. ¿Sí? ¿Les permite Profe, trabajar bien en Excel con el tiempo? Dime. profe, ¿Sí? ejemplo para si es que quisiéramos hacer otro ejemplo de los que están ahí, se puede ocupar Ujú. esta misma como matriz, como por decirlo, y cambiarle solo los datos y que se cambien solo los números, ¿se puede o no? Si es del mismo tamaño, sí la podrías ocupar. Si no, igual podrías en el fondo un poco alterar esta. A ver, por ejemplo, hagamos este pequeño cambio que después voy a deshacer. Si hubiera una variable xc, por ejemplo, ¿ok? Vamos a copiar aquí el formato, que su coeficiente sea 40 y obviamente aquí un valor x. Acá la fórmula, si ustedes la pinchan, obviamente queda marcado que está en las posiciones originales. Y esto aquí tú lo puedes extender desde las esquinitas. Y ahora, por ejemplo, mi nuevo Z en realidad abarca las tres posiciones. Acá abajo también, por ejemplo, si tú quisieras agregar otra restricción, si añades esto para abajo, también, ¿cierto? Va a extenderse. Ahora, esta, por ejemplo, igual fíjate que está lógicamente considerando solamente dos posiciones arriba y también habría que extenderla. De esa manera tú puedes igual ir en el fondo modificando una base, como en este caso, ¿cierto? Digamos, de estas hojas y solamente, digamos, correrlas un poco más allá o más acá. Pero en la medida que vayan haciendo más ejercicios se dan cuenta que no es tan difícil en realidad reconstruirlas. Así igual uno después con harto ejercicio al final termina siendo bien, bien rápido este tipo de cosas. Sí, quizás en un principio, cuando hay problemas más o menos de dimensiones similares, te puede convenir quizás trabajar sobre esta misma o ir comparando, quizás hacer una versión tú completa desde cero y o si no una versión, cierto, extendida de esto para ver si te da lo mismo. Depende un poco del tamaño del problema también y ese tipo de cosas. Profe, y todos los problemas o sea, se hacen así, ¿verdad? Son todos así con Eh, la misma matriz parecida, o agregándole más cosas y eso. Claro, o sea, van a tener alguna estructura relativamente similar por la función objetivo, el valor de la función objetivo y después las restricciones. Cuando lleguemos a problemas de transporte, que está en la segunda unidad, ahí vamos a usar en realidad una matriz un poco más grande, por la estructura del problema tiene mucho espacio vacío, como que no hay muchas variables y poco coeficiente para esas variables, pero es exactamente lo mismo. Y ahí, bueno, vamos a ver, ¿cierto? Que hay que ciertos truquitos especiales que yo podría emplear para también optimizar esa forma de ingreso en particular, porque esos problemas en particular tienen una estructura muy específica. Pero para casi todas las otras cosas que vamos a ver, algo de esta naturaleza no nos sirve bastante. Claro que ya vamos a avanzar un poco, ¿cierto? Vamos a empezar a ver problemas un poco más grandes y vamos a irlo obviamente resolviendo también tanto en Excel como en Lingo. ¿Ok?
Ok, ¿Algún- muchas gracias. dudas, profe. consultas, algún comentario? ¿No? Ya. Alguien pregunta aquí en el chat si acaso la clase quedará guardada. Sí, se estaba siendo grabada, así que ya dentro de poquito obviamente detenemos la grabación. Y se supone que en el mismo, como en el mismo chat, ¿cierto? Del canal donde ahora transmitimos, va a quedarse posteriormente. Se supone que se demora unos minutos en, digamos, actualizarse y de ahí en adelante queda el video disponible. No sé, yo he escuchado dos versiones, una versión que dice que queda como por siempre y también escuché a personas que me decían que quedaba por una semana. Yo no estoy ahí muy seguro cuál de las dos funciones. De hecho, si se pudiera descargar, yo lo voy a descargar y lo voy a subir en paralelo a YouTube, pero no sé si se podrá descargar porque, digamos, pueden ser descargadas. Ah, excelente. Eso es súper bueno porque obviamente me imagino que esto es una plataforma que por otro lado se llama Microsoft Streams y obviamente deben tener mil y millones de videos ahí, pues yo no sé si la capacidad es tan ilimitada como para que jamás en realidad bajen un video. Es muy probable que los dejen por un tiempo específico, pero si se puede descargar mejor. Yo ahí sí, cuando ya esté listo, yo creo que los voy a ir descargando para tener algún respaldo en caso que alguien lo necesite ver más adelante. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. No recuerdo qué día nos volvemos a ver. Eh, si no hay dudas, quedamos hasta aquí y nos veríamos en la próxima clase. Profe, Recuerden, ¿sí? una consulta. El Sí. canal de YouTube que usted dice que Sí. va a subir los videos, ¿cuál sería o dónde lo puedo buscar? Mira, en el portal, dentro del material que yo le subí al portal, le subí, hay como 3, digamos, secciones que son link al canal de YouTube. Entonces, métete al portal, ve el material del curso. Dentro de ese material hay como varios links y esos links son al Y de canal. ahí me abre el YouTube y me abre directo el canal. Sí, uno va a una playlist que son de los ejemplos y otros dos son de cómo usar Solver y cómo usar Lingo. Por ahora Ok. tiene esos videos, o sea, obviamente después voy a ir subiendo otras cosas. Sí, ya vale, profe. Profe, el Ok. lunes nos tocaría de nuevo. Ya, entonces nos vemos el lunes. Les voy a mandar dentro del fin de semana ahí la cita para que obviamente les aparezca la programación. Bacán. Ya, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Que estén muy bien, cuídense, no se contagien. Y ni nada, pues en este tiempo no puede hacer mucho más que cuidarse. Así que espero que estemos todos bien todavía el lunes. Nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias, profe, que Chao. esté bien. Chao, profe. Chao.